Avanzando la pandemia, cuáles son las principales preocupaciones, han surgido efectos, ya sea el proceso de vacunación, aunque sea muy reciente todavía, estas estrictas cuarentenas que estamos viviendo, en algunos casos desde hace varias semanas. Bueno, vamos a estar dando una mirada general al escenario actual junto a Héctor Sánchez. Él es ex consultor del Banco Mundial, del BID, OPS, director también del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Héctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy, iba a decir bien, pero en realidad preocupa, ansiosos, queremos saber cuál es la situación que se está viviendo actualmente y por lo que hemos visto, la tensión más fuerte se está viviendo en las UCI de los centros hospitalarios. Mira, yo creo que estamos viviendo hasta el momento lo peor de la pandemia desde sus inicios, porque en definitiva el nivel de contagio que estamos teniendo, que ya estamos llegando a los 8.000 casos en algunos días, y con una proyección incluso a que siga creciendo en la próxima semana, en las próximas 2 semanas. Yo creo que es una situación muy compleja. Y es muy compleja por varias razones. La primera razón tiene que ver fundamentalmente porque hay un porcentaje de las personas que se contagian que requieren hospitalización. Y de las que requieren hospitalización hay otro porcentaje, que aproximadamente un 5% del total de contagios, que requieren de unidad de cuidado intensivo. ¿Ya? Y requieren de ventilación mecánica algunos de ellos. Con lo cual hace que nuestro sistema de salud esté particularmente exigido para poder dar respuesta adecuada a las necesidades de la gente. Y esto yo diría que está hoy día en cuestión. Y está en cuestión porque está siendo sobreexigido desde hace mucho tiempo. Y ya no es un problema de que tengamos los equipos, la tecnología, ¿no es cierto?, los respiradores, que el sistema de salud lo ha resuelto en forma bastante exitosa, sino que también tiene que tener los equipos humanos que en definitiva puedan atender a las personas adecuadamente, con profesionalismo y con expertise, porque este es un trabajo muy especializado. Bueno, justamente esa ha sido una de Y las ahí señales. estamos con problemas. Claro, es que justamente esa ha sido una de las principales señales de alerta de quienes están ahí en terreno en las UCI, respecto a que tienen mermado a su personal médico cerca de un 15, otros han hablado hasta un 20, 25% con licencias de salud, y eso hace que sea más complejo la posibilidad de poder seguir expandiendo las nuevas camas. E incluso algunos han criticado decir, bueno, puede ser muy fácil hacer un decreto, exigir a los centros de salud ampliarla, pero en realidad en la práctica eso ya no se puede más, y menos manteniendo la calidad de la atención. No, claro, no se puede, porque en definitiva tú puedes crear camas críticas y puedes crearlas, y de hecho se están creando en distintas regiones, en hospitales de nivel intermedio incluso. Pero estas camas críticas, en la verdad, no son críticas, porque no cuentan con los equipos humanos suficientemente especializados para poderlas manejar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hoy día hay atención a los pacientes de distinto nivel de calidad y de distinto nivel de especialización, de tal manera de que la probabilidad de que el paciente salga bien de una hospitalización en unidad de cuidado intensivo o salga bien de una ventilación mecánica es diferente. ¿Ya? Entre otras cosas porque no entra en el instante en que lo requiere, sino que entra cuando hay disponibilidad de cama. Y esta es una situación que hoy día ya se está viviendo. Hoy día hay mucha gente que está esperando en los servicios de urgencia, hay gente que sencillamente se está atendiendo en su domicilio, ¿ya? Y hay personas que están ingresando a camas intermedias cuando debieran estar en camas de urgencia y otras que están en camas de urgencia, en camas de cuidado intensivo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo te diría que estamos frente a una situación muy difícil. El sistema de salud, y esto hay que dejarlo claro, ha hecho todo lo posible. El sistema de salud ha hecho más allá de lo posible. Han trabajado en forma heroica. Yo te diría realmente, el día de mañana vamos a tener que reconocerlos públicamente a todos los funcionarios y a todos los profesionales que trabajan, porque están salvando muchas vidas, ¿ya? Pero lo están haciendo también a costa de su propia salud.
¿Ya dónde está entonces? No sé si la piedra de todo, pero las principales dificultades. Yo sé que esto en realidad es una pandemia que ha afectado muy duramente a todos los países del mundo, algunos en más magnitud o no, pero mirando cómo se puede arreglar o qué cosas se podrían cambiar o hacer distinto, ¿dónde ven ustedes ahí la complicación? Mira, han habido dos, hay dos indicadores que creo que es importante mencionarlo. Chile hoy día tiene, en términos de casos por millón de habitantes, está un poquitito por debajo de Brasil. Y Brasil es el país que peor ha manejado la pandemia. ¿Ya? Y en términos de mortalidad, también está un poquito por debajo de Brasil. Por lo tanto, en estricto, está muy por encima de muchos otros países en términos de casos por millón de habitantes, que es un indicador que te permite, ¿no es cierto?, poder comparar a los países entre sí. Por lo tanto, hay aspectos particulares que están sucediendo acá, que no se pueden dejar de ver tampoco lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo entero, hoy día, la pandemia ha tenido un rebrote importante. De hecho, la pandemia estaba creciendo a razón de 250.000 nuevos contagiados diarios. Y hoy día estamos superando los 500.000. Entonces, eso muestra que hoy día a nivel mundial esta situación está viviendo un escape. Y en el caso chileno, ¿no es cierto?, no hemos visto que estábamos por ahí en marzo cerca de 2.000 o 3.000 y hoy día estamos en 8.000. Las razones son básicamente lo siguiente. La primera es que tenemos en Chile ya, y todavía no hay estudios que nos permitan comprobar, todas las variantes que hoy día conocemos ya y que son, tienen mayor tasa de contagiosidad y tienen mayor tasa de letalidad, primera cosa, ¿ya? Y no las paramos a tiempo. Lo segundo es que fuimos un poco exitistas respecto de lo que debíamos hacer producto de lo bien que nos estaba yendo con las vacunas. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, pareciera ser que hubo un pensamiento de que en definitiva este tema ya lo estábamos superando completamente y había que relajar las medidas, ¿ya? Y había que dar vacaciones a la gente y había que reiniciar un conjunto de actividades ya en distintos ámbitos, ámbitos económicos, ámbitos educacionales, de servicios, etcétera. Y esta situación fue adelantada respecto de los tiempos de la vacunación. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor aquí hubo un desajuste entre los tiempos tenido algunos desajustes. Y el otro elemento importante, que también se ha hablado mucho, que tiene que ver con la comunicación de la conciencia de riesgo. Aquí lo que hay que entender es que esta pandemia hoy día está afectando principalmente a las personas menores de 60 años, ¿ya? Y mayores de 20 años, que es el grupo de población que durante mucho tiempo creyó que no se infectaba, ¿ya? O que si se infectaba, la enfermedad era muy suave, y que si se infectaba y la enfermedad no era tan suave, no se moría. Y resulta que estos tres supuestos son falsos. Las personas menores de 60 años y mayores de 20 se infectan. Y no solo se infectan, sino que a continuación se enferman. Y cuando se enferman, también se enferman grave, porque depende de factores concomitantes que tengan, obesidad, diabetes y otras Ya, pero enfermedades. ahí, Y perdón que lo interrumpa, ahí finalmente, no vemos un se queda, cambio. se mueren. Perdón que lo interrumpa, que ahí sí vemos un cambio quizá es muy reciente, pero en el caso de los jóvenes, no estamos acostumbrados en el año pasado a ver que llegaran a hospitalizarse jóvenes, porque si bien se contagiaban y se han contagiado siempre, incluso los mensajes que se daban en esos minutos era, cuídate para cuidar a los demás, cuídate para cuidar a los abuelos, para cuidar a los padres, pero ahora Claro. vemos que son muy jóvenes los que están siendo hospitalizados, incluso en casos graves. Mira, fíjate que cuando uno analiza hoy día las curvas de hospitalización en la unidad de cuidado intensivo, está subiendo de manera muy importante el grupo de población que va entre 30 y 50 años. Está subiendo en forma importante. Está subiendo también en forma muy importante los que están entre 50 y 60. Y están bajando los que están entre 60 y 70, y están bajando en forma muy importante los que están sobre 70. Por lo tanto, vemos que hay un cruce de curvas ya de hospitalización, lo cual está cambiando absolutamente la composición de los hospitalizados. Y Ya, pero esto en la paremos práctica ahí, hoy paremos día ahí, porque recién. sí, paremos ahí porque es interesante hacer estas distinciones. En el caso de los mayores de 70 años, uno podría pensar o comenzar a atribuirlo al proceso de vacunación, porque eso es algo objetivo nuevo, ¿cierto?
Sí, efectivamente, los mayores de 70 años que están bajando, ya hay dos elementos. El primero, ¿no es cierto?, de que esta población es la que más se está cuidando, y segundo, que está toda vacunada, ¿ya? Y está toda protegida. Y de acuerdo a los últimos informes de la Universidad de Chile, solamente el día de ayer, digamos, que están mostrando los resultados del estudio de Sinovac, digamos, y cómo nos protege, ya estas personas están mucho más protegidas, por lo tanto, no están requiriendo llegar a la unidad de cuidado intensivo, aunque un grupo de ellas se contagia, ya porque la vacuna protege un poco más del 50% del contagio. Y Pero justamente en ese mismo los tema, grupos menores están antes en... de cambiarnos a los más jóvenes, un tema acá. Se ha planteado Ya, incipientemente, lo mencionaba hace unos días el exministro de Salud, Osvaldo Ortaza, que ya se está evaluando en la comunidad científica la posibilidad de una tercera vacuna. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Se está conversando, se está evaluando una tercera vacuna contra el COVID? ¿Agregarla al mira, no hay hasta el momento, un análisis objetivo, un estudio científico que permita establecer que en definitiva hay que hacer una tercera vacunación. Es cierto que en la comunidad científica se está hablando y se está planteando que con una tercera dosis podría aumentar el nivel de protección. Pero sin embargo, esta es una situación que todavía está desde el punto de vista de los antecedentes para tomar decisiones muy verdes. Ya es posible que pase, que suceda en el futuro, pero es una situación que todavía está sin la suficiente base que permita que las autoridades tomen una decisión de esa naturaleza. Por lo tanto, creo que es una posibilidad que se ha estado conversando, efectivamente, ya los expertos la están evaluando, ya, pero se requieren antecedentes y se requieren estudios sólidos que permitan, porque es una decisión mayor, es una decisión, imagínate que implicaría que hay que vacunar por tercera vez a los 5 millones de personas que ya se vacunaron, por lo cual de alguna manera eso te lleva a postergar al resto de la población. Entonces hay una situación que es muy difícil de decidir si es que no se tienen los antecedentes completos. Y una última Y pasando pregunta a los en otros esto, grupos, ¿ya? perdón, es que tenemos muchas dudas. Respecto al proceso de No, vacunación, perfecto. más allá de lo que vayamos a poder hacer o no con la tercera dosis, ¿tiene siendo más lento el proceso en los últimos días? Porque íbamos como avión, avanzando muy rápido, incorporando nuevos grupos, pero pareciera que ahora ha ido bajando la intensidad o la rapidez del proceso, siendo que los expertos piden todo lo contrario, que ojalá incluso se pudiera vacunar en los fines de semana. ¿Es solo una percepción o hay algo de eso? Mira, no, es objetivo. Lo que tú estás diciendo no es una percepción, es objetivo. Los datos muestran de que en la última semana y media ya el nivel de vacunación ha bajado sustancialmente. ¿Ya? Y esta situación puede deberse a un conjunto de características. La característica número uno puede ser de que los grupos más jóvenes ya están menos disponibles para ir rápidamente a vacunarse el día que les corresponde, digamos, porque por distintas razones, ya sea porque tienen más ocupación, porque no están tan sensibilizados, no tienen tanta conciencia de riesgo, por lo tanto, esa es una razón. Y también la segunda es que puede ser también que los equipos estén agotados, y la tercera es que el gobierno esté dosificando la cantidad de vacunas, fundamentalmente esperando tener la certeza de que están llegando todas las dosis de vacuna que el país necesita para poder aplicar la segunda dosis a todo el grupo de población al cual ya tiene una primera dosis, que son más de 7 millones de personas. Y esta es una situación que hay que mirarla también, Bárbara, porque en definitiva hoy día no se ha resuelto a nivel mundial el problema del abastecimiento de vacunas y cada día se está haciendo más difícil el poder resolverlo. Tú sabes que en Chile se está en este minuto ya aprobándola hoy día probablemente la vacuna CanSino. Sí, de ¿Ya? hecho ya Por lo tanto, tenemos, en perdón, estricto que rigor, hace poquito rato tenemos esa novedad. El comité de expertos del ISP aprobó el uso de emergencia de la vacuna CanSino en adultos hasta fantástico. 60 años. Claro, mira, eso significa que ahí hay otra fuente de provisión de vacuna, lo cual es una muy buena noticia. ¿Ya? Pero también, ¿no es cierto?, sabemos que la vacuna Pfizer está llegando en muy poca cantidad porque está siendo captada principalmente por países europeos. ¿Ya? Y sabemos que la Moderna está siendo captada por Estados Unidos principalmente. ¿Ya? Y la Oxford AstraZeneca ha mostrado algunas deficiencias, ¿ya? Y que en definitiva está siendo también captada en forma muy fuerte por Inglaterra. Entonces, en estricto rigor, yo te diría que estamos en una situación compleja,
desde el punto de vista del abastecimiento. Aquí hay otro elemento que hay que reconocer, ¿ya? Y que afortunadamente, y esto no es en todos los países, afortunadamente lo que hoy día uno puede ver es que respecto al abastecimiento, nosotros hemos tenido una política de Estado muy, muy bien implementada que nos ha asegurado hasta el momento disponer de una gran cantidad de vacunas, lo cual es, eso de alguna manera hay que ponerlo en el otro lado de la balanza. Yo te decía que habían errores en la implementación del manejo de la pandemia, y eso es cierto, pero también han habido aciertos, ¿ya? Y uno de los aciertos ha sido resolver adecuadamente el problema del abastecimiento de las vacunas para poder cubrir a la población, porque al final la verdadera solución va a estar por ahí, ¿ya? Pero va a estar por ahí en la medida que en el intertanto nos cuidemos, porque si en el intertanto no nos cuidamos, estamos en el peor de los mundos, porque vamos a estar con población que va a creer que está totalmente protegida y no está totalmente protegida, puede vivir el contagio y a continuación puede a su vez contagiar, ¿ya? Y puede enfermar, y puede morir, ¿ya? Y aquellos que no tienen las dos dosis, ¿ya? O aquellos que todavía no alcanzan ni siquiera la primera dosis, también van a vivir las consecuencias. Por lo tanto, desde esa perspectiva, hay que tener presente que hoy día está el momento más crítico en el manejo de esta pandemia, porque hay que compatibilizar las expectativas, como en otras dimensiones, y con respecto a lo que es la realidad y lo que es posible. Bueno, ya abordamos el caso, cuáles son las posibles explicaciones de la disminución de los hospitalizados mayores de 70 años. Y ahora sí, ¿qué pasa en el caso de los jóvenes que ha aumentado fuertemente? Lo que pasa con los jóvenes es que, lo que te decía, primero, conciencia de riesgo. Y segundo, que no están vacunados. Entonces, cuando las dos dimensiones se juntan, de que no están vacunados, por lo tanto no están protegidos, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿ya? Muchos de ellos tienen factores de riesgo. Ojo, no te olvides que en nuestra población hay un porcentaje de obesidad que no es menor, ¿ya? Y también, si hay obesidad, también hay diabetes, ¿ya? Y otras enfermedades metabólicas, y también pueden haber enfermedades cardíacas, y también hay enfermedades respiratorias. O sea, hay un conjunto de enfermedades crónicas que acompañan también a los jóvenes, y que Sí, cuando pero se enferman se agravan. ¿qué es Pero cuando no distinto? tienen conciencia de riesgo, cuando no tienen conciencia de riesgo, ellos se mueven como si no les fuera a pasar nada, ¿ya? Y desarrollan actividades como si no les fuera a pasar nada. ¿Qué es distinto entonces de este caso de los jóvenes del año pasado respecto a ahora? Porque probablemente la conciencia quizá anda más o menos parecido, las enfermedades preexistentes o comorbilidades también estaban. ¿Por qué entonces ahora están agravándose mucho más? ¿Puede tener que ver con la nueva cepa? Tiene que ver en parte con la nueva cepa, sí, tiene que ver con la nueva cepa, pero no hay estudios definitivos que nos permitan afirmar con toda propiedad lo que te estoy diciendo, ¿ya? Pero tiene que ver con la primera cepa porque ya las cepas están en etapa de contagio comunitario. Eso es lo primero, pero también tiene que ver con otra cosa, de que en definitiva nosotros como país tomamos decisiones de apertura muchísimo más allá de lo que podíamos haber tomado, ¿ya? Y que en definitiva nos está afectando. Mira, nosotros estamos escuchando de medios de comunicación internacionales potentes, ¿ya? Y serios, de Economist, ¿ya? También lo estamos escuchando ayer del ministro de Salud de Inglaterra, ¿ya? Que en una conferencia dice, bueno, lo que no hay que hacer es lo que se está haciendo en Chile. ¿Ya? Lo que hay que hacer es protegerse con la vacuna y simultáneamente, ¿no es cierto?, seguir manteniendo medidas de cuidado, ¿ya? Y de distanciamiento físico, porque si no las mantenemos, nos va a pasar, y así lo menciona, él lo dice casi textual, ya nos va a pasar lo que ha pasado en Chile. Por lo tanto, él lo hacía no como una crítica al país, sino que lo hacía como para hacerles ver a los ingleses que tenían que respetar las medidas de cuarentena. Yo creo que también eso ha sido un elemento que en definitiva ha afectado. Y ha afectado también otra dimensión. Cuando tú en el país tomas muchas medidas, ¿ya? Y decisiones respecto de que tenemos cuarentena, pero cuando defines cuáles son las actividades esenciales que pueden tener mayor flexibilidad de movilidad, ¿ya? Tienes la mano muy, muy abierta para poder clasificar a esas actividades como esenciales. Y esa situación genera un gran movimiento de población. Y eso nos ha pasado. Finalmente, porque ya se han tomado medidas mucho más estrictas, se cerraron las fronteras, estamos prácticamente un porcentaje muy importante en Chile en Sí. cuarentena, se restringió el comercio, se restringió incluso la venta online.
¿Podemos esperar que con todas estas restricciones podamos mejorar sustantivamente nuestras cifras? Sí, y solo si se dan algunas condiciones fundamentales. La primera, que las medidas de cuarentena, la definición de actividades esenciales, ya sean lo suficientemente estrictas, se fiscalicen, se controlen y se sancionen las violaciones. Primera situación. Segundo, si se establece una política de comunicación y de conciencia de riesgo muy activa, muy intensa, que permita, ¿no es cierto?, que la gente de mayor riesgo, ya en definitiva, se cuide. Tercero, de que se retome con mucho mayor fuerza la velocidad del programa ya del Plan Nacional de Vacunación, de tal manera que incluso superemos los niveles que llegamos hace algunas semanas de 250 hasta 300.000 vacunados diarios. Esas son tres dimensiones que son claves y fundamentales que se cumplen. Y hay una cuarta, que yo creo que el Parlamento y el gobierno lo han hecho, que es disponer de financiamiento para que las familias puedan sostenerse. Ahora sí, finalmente, respecto al primer punto que usted menciona, las sanciones que sean efectivas, ¿debería el gobierno, las autoridades informar efectivamente quiénes han sido multados, cuánto han tenido que pagar, para que de alguna manera la gente vea que en realidad no es gratis saltarse las normas? Yo creo que hay que definir ahí una estrategia comunicacional bien clara. Yo creo que tienen que pagar el costo, y tienen que pagar el costo no solo económico, sino que también un costo social. ¿Ya? La gente tiene que saber exactamente, ¿no es cierto?, que los que son transgresores, ¿no es cierto?, debiera ser transparente la transgresión. Y mientras más importancia tiene el transgresor, con mayor fuerza debiera comunicarse para que la gente supiera de que ese tipo de conductas son altamente sancionadas, no solo por la autoridad, sino que también por la sociedad. Aquí estamos siendo todos afectados. Aquí hay que tener claro que cuando un transgresor transgrede, nos está afectando a todos. Aquí no está afectando a una persona o a los 5 o a los 10 que contagia. Está afectándolos todos porque esto es exponencial. Entonces, si contagia a 5, esos 5 contagian a 5 más. Y esos 5 a 5 y así sucesivamente. Entonces, en estricto rigor, lo que nos vamos a encontrar es que una actitud de irresponsabilidad puede afectar a cientos de personas en un periodo muy corto de tiempo. Y eso tiene que ser fuertemente sancionado por la autoridad y por la sociedad en su conjunto. Ya, hay que tomar conciencia de lo peligroso que son estas acciones irresponsables. Muchas gracias, Héctor, por haber conversado con nosotros. Que tenga un muy buen día. Un placer, Bárbara. Gusto Los saludar. dejamos a todos invitados a que sigan informándose con nosotros, por supuesto, que se cuiden para así poder frenar ya esta pandemia. Muchas gracias.